de Bioética, y en esta ocasión me da mucho gusto que podamos recibir a la maestra Arely Cerón Sánchez, quien es directora de los comités de bioética y ha trabajado de forma muy importante con todo el equipo de la Conbioética en los aspectos normativos para los comités de ética en investigación y comités de bioética hospitalaria. El día de hoy tendremos dos sesiones, puesto que la primera será tocar aspectos normativos por la maestra Arely, y la segunda parte de la sesión estará a cargo del maestro Rodolfo Torres Gutiérrez, quien hablará sobre bioética y derechos humanos. De tal manera que le dejo el uso de la voz y agradezco también a la maestra Gabriela Pineda por el apoyo que han brindado para el desarrollo de este curso, y estamos atentos a su disertación, maestra Cerón. Muchas gracias por participar. Gracias, doctor Ramos, y también gracias a la maestra Gaby Pineda. Bueno, pues en esta mañana me gustaría compartirles algunos aspectos que considero relevantes, tanto de la normatividad de los comités de ética en investigación como hospitalarios de bioética, pero asimismo, en lo posible, compartirles otros aspectos que citaré a continuación. Por favor, si en algún momento me falle el audio, me lo hacen saber. Primero iniciaré citando lo que nosotros desde la Comisión Nacional de Bioética identificamos como la infraestructura en bioética. Si bien estos tres elementos que cito en la diapositiva no corresponden, o digámoslo así, no son directamente de la infraestructura o no son directamente personal de la Comisión Nacional de Bioética, las comisiones estatales de bioética, que justo es quien ha desarrollado esta capacitación que ustedes conocen en su entidad, es uno de los elementos de esta infraestructura en bioética, con recursos propios, por favor, por supuesto, y personal. Asimismo, los comités de ética en investigación y los hospitalarios de bioética que se establecen, sea el caso de los comités de ética en investigación, en aquellos establecimientos de atención médica, por ejemplo, pero también podemos hablar de universidades o alguna otra variante donde se realice investigación que involucra la participación de seres humanos, y para el caso de los comités hospitalarios de bioética, que este tipo de comités se establecen exclusivamente en establecimientos de atención médica. Entonces, digamos que estos son los tres elementos que nosotros consideramos a nivel nacional como la infraestructura en bioética. Son fundamentales los tres porque nos permiten lograr el objetivo, que es llevar a la bioética tanto a nivel local como regional. Y bueno, en este sentido también me gustaría citar por qué es tan importante la bioética y particularmente en el contexto de pandemia en el cual nos encontramos. Por un lado, es indudable este papel que tenemos desde la bioética como herramienta para el apoyo de decisiones médicas, y aquí se vislumbra la participación de los comités hospitalarios de bioética y así como en el desarrollo de ensayos clínicos con potenciales tratamientos para el COVID en este contexto, y aquí podemos observar la participación de los comités de ética en investigación. Y bueno, ya pasando de este preámbulo, la intención de esta charla es platicarles, como ya les adelantaba, un poco lo relativo a la normatividad, pero también me parece importante reforzar y hacerles saber los criterios nacionales para la integración y funcionamiento de ambos comités y tres de las actividades sustantivas que realizamos para ambos tipos de comités: el proceso de registro, renovación y cuáles son los mecanismos de seguimiento que tenemos implementados para realizar este proceso. Voy a iniciar con la parte de comités de ética en investigación y particularmente me voy a permitir citarles algunas diapositivas con la intención de dar a conocer cuál es la importancia de los comités de ética en investigación en el desarrollo de ensayos clínicos. Insisto, particularmente por este contexto en el cual nos encontramos y porque han surgido algunas dudas respecto a la evaluación de este tipo de ensayos clínicos. Y bueno, sin más preámbulo, ¿por qué es tan importante el regular la investigación que involucra a seres humanos? Porque justo están participando personas y este tipo de investigación tiene que ser
sujeta a normas. Esto está definido desde la Declaración de Helsinki. Esto es una norma internacional que también se aplica en México. Y de aquí que hay una serie de códigos internacionales, vale la pena referir rápidamente, los cuales han marcado la pauta y han marcado los principios éticos bajo los cuales se va a llevar a cabo investigación con seres humanos a nivel internacional. Siempre bajo los principios éticos fundamentales de justicia, beneficencia, no maleficencia, autonomía y, por supuesto, responsabilidad, ¿no? Este es únicamente una línea del tiempo, probablemente ustedes ya lo han visto durante el desarrollo del presente código, y únicamente es con esta intención de introducir cuál es la importancia de los comités de ética en investigación, tanto en México como a nivel internacional. Ahora bien, abordando el primer aspecto relativo a la normatividad, les presento cuáles son las 3 atribuciones que la Comisión Nacional de Bioética tiene en torno a ambos comités, tanto ética en investigación como hospitalarios de bioética. Una de estas atribuciones es emitir los criterios a nivel nacional bajo los cuales van a funcionar ambos comités, lo cual voy a detallar en ambos casos más adelante. La segunda atribución es emitir el registro bajo los cuales van a funcionar estos comités. El registro para ambos tipos de comités tiene una vigencia de 3 años y es susceptible de un proceso de renovación antes de su vencimiento y, por supuesto, a las modificaciones que consideren pertinentes durante el ciclo de vida de este registro, por llamarlo así, que es de 3 años. Y lo que ya les refería respecto a llevar a cabo los mecanismos de seguimiento para ambos tipos de comités. Y bueno, en este sentido, retomando a los comités de ética en investigación y particularmente la investigación clínica en el país, es importante citar que en el país existe un marco jurídico nacional que regula el desarrollo de investigación clínica en el país. Y este marco jurídico, si bien tiene áreas de oportunidad, pues ya tenemos varios años con él, desde 1983, y por citarlo de alguna manera, establece un sistema de revisión ética. Un sistema, entiéndase como pues, los entes involucrados, desde el investigador, el establecimiento donde se va a llevar a cabo, así como los entes que revisan y en su caso validan que este protocolo cumple con los requisitos éticos y también metodológicos que correspondan. Y esto le corresponde justo a los comités de ética en investigación. Entonces, existe un mandato que establece a nivel de la Ley General de Salud que toda investigación que involucre seres humanos debe ser evaluada y aprobada por un comité de ética en investigación. Ninguna investigación en el país podrá dar inicio si no cuentan con esta evaluación y aprobación del Comité de Ética en Investigación. Asimismo, existe desde la Ley General de Salud, que lo voy a detallar más adelante, una autoridad, un ente, una comisión que se encarga de regular a los comités de ética en investigación a nivel nacional, que en este caso nos corresponde a la Comisión Nacional de Bioética, y asimismo en algunos otros países se establecen distintos procesos de autorización, acreditación o equivalentes para estos comités de ética en investigación, y en nuestro país nosotros hemos establecido el registro de estos comités de ética en investigación. Y únicamente para el caso de los ensayos clínicos, esto entiéndase que es una investigación que involucra algún insumo para la salud, sea el caso de medicamentos, vacunas, biotecnológicos, dispositivos médicos, adicional a la evaluación del Comité de Ética en Investigación, debe pasar por el proceso de autorización ante la COFEPRIS, que es el caso de todos los ensayos clínicos que involucran vacunas con potencial u otro potencial tratamiento contra el COVID, tiene que pasar por ambos procesos de revisión. Y bueno, en este sentido vale la pena citar cuál es la participación tanto de la Comisión Nacional de Bioética como de la COFEPRIS desde el punto de vista regulatorio, normativo, y ya les recordaba cuáles son las 3 atribuciones fundamentales de la Comisión Nacional de Bioética, y para el caso de la COFEPRIS, a ellos les corresponde emitir el registro de los comités de investigación,
el Comité de Bioseguridad, así como en su caso emitir la autorización de enmiendas o modificaciones a los ensayos clínicos y realizar las visitas de verificación o inspección que se conocen en otros países para la conducción del ensayo clínico. Y muy rápido presentarles a ustedes un proceso general de cómo se desarrollan estas investigaciones. Insisto, únicamente con el enfoque del ensayo clínico. Hay 3 elementos fundamentales. Debe de existir un responsable para llevar a cabo esa investigación, que se denomina como el investigador principal. Debe existir un lugar, un establecimiento donde se va a llevar a cabo esa investigación, que sería el sitio o centro de investigación, y este proceso de revisión ética y metodológica que se lleva a cabo a través de 3 comités. Por un lado, este Comité de Ética en Investigación, que se registra ante la Comisión Nacional de Bioética, así como el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad, que se registran ante la COFEPRIS. Y una vez que se cuenta con estos elementos, entonces podrá iniciar este proceso de solicitud de autorización a la COFEPRIS y por lo tanto ya el inicio de la conducción. Entonces, me parece relevante citarles estos elementos, insisto, porque han surgido algunas dudas en torno al proceso de revisión y aprobación y autorización de los ensayos clínicos. Y aquí se enlistan cuáles son los documentos mínimos que evalúa un comité de ética en investigación cuando hablamos de los ensayos clínicos. Por citar los 3 documentos más por llamarlo así, más relevantes, es el protocolo, el formato de consentimiento informado, que existe una normativa específica y existen 12 elementos que debe contener este formato de consentimiento informado. A mayor abundamiento lo vamos a encontrar en el artículo 21 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, y así como es muy importante el manual del investigador, conocido como la monografía del producto que se va a ensayar. Únicamente resumiendo esta participación de 3 tipos de comités cuando hablamos de los ensayos clínicos, y ya para cerrar esta breve introducción respecto a la regulación de los ensayos clínicos en México, también hacerles saber que existe un registro electrónico que opera la COFEPRIS, que se llama el Registro Nacional de Ensayos Clínicos, en el cual ustedes van a poder encontrar el tipo de investigación que se está llevando a cabo en el país, exclusivamente los que fueron sometidos a la COFEPRIS, que es un volumen reducido, por citar un ejemplo. Probablemente a la COFEPRIS le llegan 300, 350 protocolos anuales. Sin embargo, ya les pasaré el dato más adelante, pero los comités registrados en todo el país en un año evalúan alrededor de 13,000 nuevas investigaciones. Entonces, es un volumen reducido cuando hablamos de ensayos clínicos, y ustedes van a poder encontrar a través de varios criterios de búsqueda pues la investigación que se está desarrollando en el país. Les invito a conocer este registro para que ustedes tengan mayor información al respecto. Y bueno, ya retomando el aspecto de los comités de ética en investigación, ahora voy a citar algunas diapositivas relativas a los criterios que se han establecido en torno a los comités. Entonces ya les adelantaba que existe la Ley General de Salud, que de ahí se detona cuáles son las atribuciones que tiene la Comisión Nacional de Bioética para establecer estos criterios nacionales. Específicamente en el artículo 41 bis de la Ley General de Salud se define esta atribución de la Comisión Nacional de Bioética para establecer los criterios nacionales bajo los cuales se van a integrar y funcionar los comités de ética en investigación. De esta Ley General de Salud se deriva el reglamento en materia de investigación para la salud, y específicamente en el artículo 101, que fue modificado en abril 2014, se señala que el registro lo va a otorgar, lo va a emitir la Comisión Nacional de Bioética cuando hablamos de comités de ética en investigación. Y esto implicó que la comisión estableciera estos criterios que he estado refiriendo constantemente a través de un acuerdo. Es un acuerdo que emite el secretario de Salud o la secretaria de Salud,
en el cual se señalan estos criterios. Es un acuerdo de manera obligatoria, y así como la guía, voy a citar en la siguiente diapositiva mayores detalles al respecto, así como la guía para la integración y funcionamiento. Un breve resumen: esta modificación del artículo 41 bis que sucedió en diciembre del 2011, y este artículo 41 bis lo vamos a volver a retomar cuando hablemos de comités hospitalarios de bioética, porque la aplica a ambos tipos de comités. Sin embargo, el artículo 98 es específico cuando hablamos de comités de ética en investigación, y este forma parte del título quinto. Les invito también a conocer el título quinto de la Ley General de Salud, que es específico para el desarrollo de investigación en salud en el país. Ahí se establecen todos estos procesos de autorización, cuáles son los elementos esenciales para llevar a cabo investigación en salud en el país. Adicional, por supuesto, a los ensayos clínicos. Y bueno, retomando la normativa, les decía que en diciembre del 2011 se modifica esta Ley General de Salud, y ello pues le permite a la Comisión Nacional de Bioética emitir estas disposiciones generales bajo las cuales se van a integrar los comités. El artículo 101, que es el que se encarga, o el que refiere esta atribución de la Comisión para la emisión del registro, y esto derivó en que estas disposiciones se modifican en el año 2016 y se emite una quinta edición de la Guía Nacional, lo cual voy a detallar más adelante, y cuáles son los criterios que se establecen al respecto. Esta Guía Nacional para la Integración y Funcionamiento de los Comités también se modificó en diciembre del 2018. Y bueno, este acuerdo que les comentaba, que fue emitido por el secretario de Salud en ese momento, es un acuerdo de cumplimiento obligatorio y establece 16 disposiciones generales para la integración y el funcionamiento de los comités de ética en investigación. Y también este acuerdo, que también les invito a conocerlo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. También hace referencia a que el cumplimiento de la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités es obligatorio. Por citar algunos de los elementos que refiere esta Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética en Investigación, encontramos la normativa específica que he resumido en este par de diapositivas, la normativa que le aplica a los comités, cuáles son sus objetivos, sus funciones, algunas recomendaciones para el manejo de conflicto de interés, y también algunas recomendaciones en cuanto al tema de transparencia, confidencialidad de la información. Por supuesto, los elementos bajo los cuales deben de integrarse los comités e instalarse. Instalarse es la formalidad, y este compromiso de la instalación lo asume el titular o director del establecimiento donde se integra y funcionará este comité de ética en investigación. También se les comparten un par de procedimientos operativos, los que consideramos como los procedimientos operativos mínimos para el buen funcionamiento de estos comités. También hay un primer acercamiento hacia cuáles son los criterios de evaluación e investigación. Y bueno, este es un tema que desarrollaremos en los futuros 4 años para consolidar esta evaluación ética o recomendaciones hacia los comités de ética en investigación. También en esta guía ustedes van a poder encontrar todos los requisitos para llevar a cabo el registro, la renovación, y en su caso algunos supuestos de por qué se puede cancelar un registro de un comité de ética en investigación. También algunas recomendaciones en cuanto al archivo. En este momento, bueno, el archivo únicamente se considera como un archivo físico, porque así está definido en la normatividad, y también los mecanismos de seguimiento que llevamos a cabo a los comités de ética en investigación. En estos documentos, en estos últimos 2 documentos que he referido, que son las disposiciones generales y la guía de comités de ética en investigación, se señalan algunos elementos fundamentales que citaré a continuación, iniciando por cuáles
o qué se entiende, cómo se describe a un comité de ética en investigación, entendidos como órganos autónomos, autónomos en cuanto a la toma de decisiones. Por eso es muy importante que el director, titular, alguna otra figura directiva del establecimiento no puede formar parte de un comité de ética en investigación. Para asegurar en lo posible esta autonomía en la toma de decisiones, se prevé que sean multidisciplinarios. Aquí hay una participación, por supuesto, muy importante de médicos, médicos especialistas, pero también tenemos algunas otras profesiones, como es el caso de algunos bioeticistas que participan en estos comités, también de ramas como la psicología, tenemos también la participación de las variantes en química, filósofos, antropólogos, entre otras profesiones que podemos identificar y se encuentran con mayor detalle en el informe de seguimiento del año en curso. Asimismo, se entiende que estos comités son institucionales. Esto es un elemento fundamental. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de comités se instalan exclusivamente en el lugar donde se realiza investigación, que ese es el sentido de integrar un comité, ¿no? O sea, se lleva a cabo investigación en ese establecimiento, por lo tanto se requiere integrar un comité. No son válidos porque había una práctica no ética desde hace algunos años en el cual se empezaron a formar tipo outsourcing, oficinas administrativas que pretendían evaluar los protocolos de investigación que patrocina la industria farmacéutica. Por ello, toda esta modificación normativa para consolidar la integración y el funcionamiento de estos comités. También se entienden como órganos consultivos, plurales y que tienen un objetivo pues primordial, por citarlo de esta manera, ¿no? Que es el proteger los derechos, la dignidad y el bienestar de los sujetos que participan en la investigación, como lo hacen a través de la evaluación, dictaminación y el seguimiento de las distintas propuestas de investigación que ponen a su consideración los investigadores. Ahora bien, ustedes van a encontrar otro tipo de denominaciones a nivel internacional, digamos, el equivalente es lo que se conoce como el Research Ethics Committee. Ese tipo de denominación es básicamente la traducción hacia el Comité de Ética en Investigación. Lo encontramos en la región de Europa, así como en la región de América Latina. Y el que sale un poquito del contexto en cuanto a la denominación es lo que se conoce como el IRB, que opera en Estados Unidos de América, que son los digámoslo así, a mí en lo personal no me gusta mucho esta denominación porque hay IRB para el ámbito de investigación clínica, ya hay una IRB para el ámbito de alimentación, de mecánica, entonces me parece que la denominación pues no favorece el objeto que persiguen este tipo de comités, pero ustedes también lo van a poder identificar de esta manera. Tomando los criterios de integración, hay tres funciones fundamentales que llevan a cabo estos comités de ética en investigación o que se espera que llevan a cabo: la función resolutiva, la función educativa y la función del seguimiento. Me parece o consideraría que la función resolutiva, al menos de la experiencia de estos 4 años de llevar a cabo el registro de estos comités, me refiero a 2016 al 20, se ha trabajado mucho en la consolidación de esta función resolutiva, y la función resolutiva de un comité de ética en investigación básicamente consiste en esta evaluación de los protocolos de investigación desde los aspectos éticos que corresponden, y por supuesto también tendremos que estar trabajando en esta función educativa. Se espera que los comités de ética en investigación, adicional a esta evaluación de los protocolos, estén capacitando al resto de los integrantes. Algunos en ocasiones tienen mayor posibilidad de capacitarse, pero también al establecimiento, al personal que labora en el mismo, y particularmente este acercamiento hacia los investigadores, ¿no? Para que conozcan el porqué de sus decisiones y vayamos sensibilizando la importancia de someter todas las investigaciones. Y bueno, la función de seguimiento desde los comités
Esto quiere decir que un comité, una vez que ha evaluado y aprobado en su caso una investigación, tiene la obligación de darle seguimiento. O sea, no se trata de ya se emitió la aprobación y ya no me enteré pues, del desarrollo de la misma investigación, ¿no? Tiene que haber un seguimiento puntual. Algunos comités han establecido medios electrónicos, han establecido informes periódicos, algunos comités si evalúan a un establecimiento externo van y lo visitan. Hay diferentes niveles de seguimiento o mecanismos de seguimiento que han implementado estos comités. Algunas otras consideraciones importantes respecto a la integración y funcionamiento de los comités que están referidos en las disposiciones y en la guía. Hay algunas recomendaciones del manejo de conflicto de interés. Este es digamos, uno de los elementos que diferencia a los comités de ética en investigación versus los hospitalarios de bioética. En el transcurso de los años hemos identificado que un comité de ética en investigación, si digamos es propenso a identificarse algunos conflictos de interés versus el comité hospitalario de bioética. ¿Y por qué sucede o cuáles son las causas? ¿No? Hay, por supuesto, intereses económicos para desarrollar un nuevo producto. Hay una competencia importante entre los patrocinadores para traer pues, en menor tiempo un producto. Esto se vislumbra y un ejemplo de ello pues, es este desarrollo de las vacunas contra COVID. Y bueno, esto no se ve o no lo identificamos en un comité hospitalario de bioética porque los objetos de ambos comités son muy distintos, ¿no? Entonces, por eso es que pues probablemente ustedes van a identificar que de alguna manera hay mayores controles hacia los comités de ética en investigación versus los comités hospitalarios de bioética, porque si hay un interés económico detrás de cada una de las moléculas o de las investigaciones que potencialmente se están realizando. Y bueno, también otro de los elementos importantes son los recursos y el financiamiento, ¿no? Nosotros alentamos a los comités de ética en investigación que estos elementos sean pues identificados o resueltos del modo más transparente posible, que se señalen cuáles son las contribuciones de los investigadores. En ocasiones hay vinculaciones con universidades nacionales, extranjeras o alguna otra, y que esto se ha referido. Por supuesto, la importancia del manejo del conflicto, de privacidad y confidencialidad de la información, así como la integridad científica, que en la integridad científica hay una participación muy importante de los investigadores, así como la transparencia, la rendición de cuentas, y esto particularmente cuando hablamos de investigación que se establecen en el ámbito público, y así como algunas recomendaciones en cuanto a mantener esta independencia en cuanto a la toma de decisiones de los comités. También, como ya les adelantaba, pues hay una serie de procedimientos operativos mínimos que se recomiendan antes de iniciar actividades para un comité de ética en investigación que incluyan al menos un procedimiento relativo a cómo van a sesionar, con qué frecuencia van a sesionar, físicamente en el momento en que ya regresemos, por citarlo así, a la normalidad. ¿Cuál es este calendario de sesiones? En estos criterios nacionales se prevé que al menos los comités de ética en investigación sesionen 6 veces al año. Sin embargo, bueno, pues la experiencia, lo que nos reportan los comités es que la mayoría sesiona de forma mensual y a un par de comités por el volumen de investigaciones que están evaluando, pues pueden sesionar hasta 2 veces al mes, ¿no? También se pide que a través de un procedimiento se establezca el esquema de revisión que van a llevar a cabo. Quién lo recibe, cómo lo reciben, cómo se va a realizar la revisión de estos protocolos, que todo lo relacionado a las sesiones se lleve a cabo pues administrativamente, se registren todas estas sesiones, se documente la toma de decisiones a través de minutas. Y por supuesto que también existe un seguimiento hacia los eventos adversos graves. Cuando hablamos de que los comités han estado evaluando
investigaciones de intervención. Y por supuesto el tema del seguimiento, todo esto tendrá que formar parte del archivo de un comité de ética en investigación. ¿Y por qué es tan relevante? Porque nosotros visitamos a los comités, que es otro de los puntos que vamos a ver más adelante. Y bueno, este elemento del archivo es uno de los aspectos que se visita. Asimismo, la toma de decisiones, que ya hemos comentado un poquito acerca de ello. Entonces, se evalúan propuesta de investigación y se define si es aprobada o no por el comité, si no es aprobado o en el caso de que existan algunas opciones en las cuales deba quedar pendiente de aprobación. Se exhorta a los comités de ética en investigación que desde el punto de vista ético al menos consideren estos 7 principios éticos que son tomados de Emmanuel Ezequiel, y los cuales incluyen el valor científico de la investigación, el rigor metodológico, la selección justa de los participantes, y que regularmente se establecen estos criterios, la proporción, este balance del riesgo-beneficio, para en todo momento asegurar la protección de la integridad de los participantes. Por supuesto, parte de estos 7 principios corresponde a la aprobación del Comité de Ética en Investigación, así como el proceso de consentimiento informado. Aquí les presento un ejemplo del registro que se emite. Es importante citarles que este administrativo formal se emite con varios controles de seguridad y el cual tiene una vigencia de 3 años. Ante cualquier modificación o renovación, esta constancia que ustedes veían se intercambia y se les otorga la nueva que corresponda según sea el caso de una modificación o de una renovación. Ahora bien, vale la pena citar de forma general cuál es el proceso general de un registro para el Comité de Ética en Investigación. Este es completamente gratuito, ustedes no pagan absolutamente nada por el sometimiento. Y bueno, ustedes pueden ingresar 3 tipos de solicitudes. Una es un registro nuevo, es la primera vez que se integran ustedes y están solicitando este registro. La modificación es un registro vigente durante este ciclo de los 3 años. Y la renovación la deben de presentar 45 días antes de que venza el registro. Ustedes deberán de estar presentando su renovación. Y si fue el caso que en este proceso de la renovación tuvieron una modificación muy cercana, pues se les solicita que ambos trámites se ingresen en una sola solicitud. Y una vez que ingresan estas solicitudes, que la normativa prevé estos criterios que les he referido, que este tipo de solicitudes se ingresen exclusivamente en físico, ya sea que ustedes se presenten ante la comisión, por supuesto, ahora que volvamos completamente a la normalidad, y, o bien que lo envíen vía paquetería. Entonces, de tal manera que a nosotros nos tiene que llegar la documentación en físico, se evalúa y si ha cumplido los requisitos, entonces se emite este registro. Si no ha cumplido los requisitos, tienen una posibilidad, una oportunidad de subsanar esos, si fue el caso de una omisión de un requisito equivocado o alguna otra información que se requiera, ustedes tienen esa oportunidad de subsanarlo y es algo que se le llama como el oficio de requerimiento o de prevención. Se les dan 15 días hábiles para que ustedes presenten la información que corresponda y entonces se define si se otorga el registro o bien si se niega este registro. Y bueno, es importante citarles también que ustedes tendrán N oportunidades para presentarlo si así lo consideran oportuno, siempre y cuando el establecimiento realice investigación, que ese es, digamos, como el elemento fundamental que señala justo el artículo 41 bis de la Ley General de Salud, que ya he citado. Ahora bien, esto que les he comentado brevemente corresponde a este resumen de los criterios bajo los cuales se van a integrar y funcionar los comités de ética e investigación a nivel nacional. Ahora voy a hablar de la segunda atribución que corresponde a la emisión de registros, darles algunos números al respecto. La Comisión Nacional de Bioética emite estos registros de comités de ética en investigación desde el 2016 y hasta noviembre de este año. Llevamos 360 registros emitidos
en las 32 entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos hay un comité de ética en investigación registrado por entidad federativa. Acá les presento un breve resumen respecto al número de registros emitidos por año. En 2018 y en 2017 se emitió el mayor volumen de registros de comités. Esto no tiene que ver con el proceso administrativo, más bien asumimos que la mayoría de los comités de ética e investigación se registró en estos 2 años, por lo tanto ahora el número de solicitudes que recibimos es mucho más reducida. Sin embargo, como ya empezamos la primera renovación de estos comités el año pasado, pues ahora el volumen, tenemos un volumen importante de solicitudes de renovación y de modificación, que en este momento no cito los datos. Otro dato importante, aquí les presento cuáles son los registros de los comités de ética en investigación por entidad federativa. Las 3 entidades con el mayor número de registros de comités de ética en investigación desde 2016 a la fecha, o sea, ha continuado esta tendencia, son Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. Actualmente en la entidad ustedes cuentan con 29 comités de ética en investigación debidamente registrados, y esto es en el ámbito público, privado y social. Público, privado y social. Y bueno, la tercera atribución que ya les he referido es el seguimiento a los comités de ética en investigación y cómo lo realizamos. Hay 2 mecanismos que están implementados. Por un lado, se reciben los informes anuales de actividades, que esta es una obligación del Comité de Ética en Investigación de presentarlo en los primeros meses del año. Y en este sentido, durante el año en curso recibimos 293 informes anuales de actividades. Esto es un informe individual, se analiza la información que los comités proporcionan a la comisión, se emiten en su caso algunas recomendaciones y se hace el análisis global. De este análisis global, entonces, se genera este informe que ustedes ven en pantalla, que se denomina el informe de seguimiento a los comités de ética en investigación, que está ya publicado a través de la página web. Les invito a consultarlo, a conocerlo, y también si tienen comentarios respecto a su contenido, por supuesto nos lo hagan saber, porque hay otros datos bastante relevantes, ¿no? Entonces, de estos 293 informes que nosotros recibimos, solo una parte, no el 100%, pero muy cercano a ello, 268 comités de ética en investigación nos reportaron haber revisado nuevos protocolos, esto solo durante 2019, adicional, por supuesto, a los protocolos que estén en curso de años anteriores. ¿Por qué hay algunos comités que no evaluaron protocolos durante 2019? Puede ser que el registro lo emitimos muy cercano al final del año. Esto es, probablemente se emitió en diciembre el registro del comité, y bueno, el comité probablemente empezó a funcionar hasta este año, ¿no? Creo que no les comenté, pero los datos que reportan los comités en este informe anual de actividades corresponden al año inmediato anterior, esto es al 2019. Y en conjunto, estos 293 comités que nos presentaron el informe recibieron la evaluación de 13,100 propuestas de investigación durante el 2019, que corresponden a varios tipos de investigación que voy a citar más adelante. Entonces, el segundo mecanismo que tenemos implementado para seguir a los comités son las visitas de supervisión. Estas son visitas in situ, se realizan en lo posible en todo el país, de acuerdo a los recursos disponibles, por supuesto. Este año no pudimos realizar las visitas derivado del contexto de pandemia. Aquí les cito cuál es el número de visitas que hemos realizado por año. Se inició el plan de visitas a los comités un año posterior al inicio del registro de los mismos, y el objetivo principal de estas visitas es comprobar que los comités cumplen con las disposiciones jurídicas aplicables, evaluar su funcionamiento e identificar también, por supuesto, pues algunas mejoras en el proceso. Ahora bien, les decía que de estos 13,100 investigaciones que los comités nos reportaron haber evaluado el año pasado, una forma de clasificarlas
Esta es una propuesta que hace la Comisión Nacional de Bioética para la captura de la información. Incluye que los comités evalúan estudios observacionales, epidemiológicos, estudios clínicos fase 1 a 4, estudios conductuales en ciencias sociales, también investigaciones relacionadas a órganos, tejidos y células, estudios post-comercialización. Esto quiere decir que es una molécula que ya se está comercializando y le dan seguimiento desde el punto de vista de seguridad, estudios de bioequivalencia y algunos otros. Y en resumen, observamos que el mayor volumen de las investigaciones que evaluaron los comités el año pasado fueron enfocadas en investigaciones con riesgo mínimo o sin riesgo, que esta es otra forma de clasificar la investigación que está prevista en el artículo 17 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación. Y en este sentido también es otra forma de ver el tipo de investigación que están evaluando los comités. Otro dato importante es, nosotros le solicitamos a los comités de ética en investigación que nos reportaran el número y el tipo de investigaciones que están evaluando enfocadas en COVID-19. Y en este sentido, los comités de ética en investigación también se les pidió que se atendieran de forma prioritaria y a lo posible en las próximas 24 horas, una vez que habían recibido esta propuesta de investigación. De tal manera que los comités de ética en investigación de marzo a la fecha nos han reportado la evaluación de 129 propuestas de investigación. Puede ser que una misma propuesta de investigación se esté desarrollando en varios centros de investigación. También no necesariamente estas 129 son pues el total de investigaciones que se están realizando. En ocasiones hemos visto o escuchado algunas que se publicitan a través de medios de comunicación y que no las vemos reflejadas en este listado. Ahora bien, creo que ya no tengo mucho tiempo, pero voy a platicarles lo relativo a los comités hospitalarios de bioética. Todo lo anterior es un breve resumen del funcionamiento y de la normatividad aplicable a los comités de ética en investigación. Como ya les adelantaba, acá a los comités hospitalarios de bioética también les aplica el artículo 41 bis. Creo que aquí tuve un error porque el 98 no les aplica. Una disculpa por ello. Y bueno, hacia los comités hospitalarios de bioética también se han emitido disposiciones generales que son publicadas a través del diario oficial de cumplimiento obligatorio, son emitidas por el secretario o secretaria de salud según corresponda. Estas disposiciones se emitieron en el 2012. Asimismo, hay un reglamento específico, que es el reglamento de la Ley General de Salud en materia de servicios de atención médica, que señala que este registro lo deberá emitir la Comisión Nacional de Bioética, específicamente su artículo 88. Asimismo, hay una guía nacional para la integración y funcionamiento de los comités hospitalarios de bioética, que la versión actual es la 2015. Seguramente el próximo año estaremos modificando esta guía nacional y será importante recabar las sugerencias o aportaciones de ustedes como integrantes o bien a través de las comisiones estatales de bioética. Y también hubo una modificación importante en agosto del 2018 respecto a estas disposiciones generales, en la cual se comprometió a reducirse el tiempo de evaluación de una solicitud. Las solicitudes de comités hospitalarios de bioética tienen la ventaja de que se presentan a través de correo electrónico. Entonces, el número de requisitos es mucho menor comparado con comités de ética en investigación, y entonces esto facilita la evaluación de estas solicitudes. También en este contexto de pandemia, bueno, no se ha detenido la evaluación de las solicitudes por esta ventaja de que son presentadas y resueltas a través de correo electrónico. Y bueno, acá les presento cuál es la pirámide normativa que les aplica a los comités hospitalarios de bioética. Y otro dato muy importante, también está previsto en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de trasplantes que tanto en el Comité Interno de Coordinación para la Donación como en el Comité Interno de Trasplantes, en el caso de que hubiese en el respectivo establecimiento de atención médica, participe
un representante, se entiende como un integrante del Comité Hospitalario de Bioética. Hemos establecido una colaboración con Senatra desde hace ya algunos años, sin embargo, aún no hemos logrado que en el 100% de estos establecimientos esté participando el integrante del Comité Hospitalario de Bioética. Este también es un dato que se les pide a través del informe anual de actividades y por ello es que hemos podido identificar que aún no se logra esta participación al 100%, que es otro de los retos que tenemos. Ahora bien, dentro de estos criterios que les he referido, que están escritos tanto en las disposiciones como en la guía, se entiende a los comités hospitalarios de bioética igual como órganos multidisciplinarios, colegiados, los cuales permiten fomentar la reflexión, la deliberación y análisis de potenciales dilemas bioéticos perdón, que surgen en el proceso de atención médica. Nosotros los consideramos como una expresión institucional de la bioética. Acá se proyecta una fotografía del curso taller Dilemas Bioético que llevamos en coordinación con el INCAN. Ya llevamos 5 años realizando este curso taller y tiene una dinámica muy interesante porque se simula un comité hospitalario de bioética, se analizan y discuten casos reales que sucedieron en el INCAN y bueno, que permite justo pues proporcionarles a los comités hospitalarios de bioética registrados o que potencialmente se pretendan registrar mayores elementos para su integración y capacitación. También, bueno, estos comités constituyen este apoyo en la toma de decisiones clínicas complejas. Se observa que en estos informes anuales de actividades que hemos recibido, al menos en los últimos 3 años, que quien se acerca más para consultar a estos comités hospitalarios de bioética son los profesionales de la salud. Un poquito menos vemos la participación de los pacientes o sus familiares. Eso es, digamos, otro de los retos que tenemos, el hacerle saber al establecimiento, al personal, a los pacientes, a los familiares, que existe un comité hospitalario de bioética en el establecimiento de atención médica, por supuesto, para que presenten sus respectivas consultas. Otro dato importante que me parece citarles es que estos comités hospitalarios de bioética no suplen la función de los profesionales en la toma de decisiones clínicas. Esto es, que emiten únicamente recomendaciones no vinculantes y ya en su caso, si el profesional de la salud consulta al comité, él es el responsable de la toma de decisión clínica. Y, los comités no analizan, no sancionan negligencia médica, aunque le siguen presentando este tipo de solicitudes, no es función de los comités hospitalarios de bioética, no se pueden comprender como grupos activistas o políticos, no deberán de tratar ningún asunto o problema de carácter laboral, administrativo o legal, y también no es competencia de los comités hospitalarios de bioética el revisar protocolos de investigación. Eso ya lo vimos, que le corresponde a los comités de ética en investigación. También tenemos la formalidad de un registro debidamente emitido con controles de seguridad. Y al respecto, el registro de los comités hospitalarios de bioética lo iniciamos en el 2013 y a la fecha se tienen 1,100 comités hospitalarios de bioética registrados en todo el país. Al igual que en ética en investigación, tenemos al menos un comité hospitalario de bioética registrado en cada entidad federativa. En la entidad en Jalisco tenemos 97 registros emitidos. Y otro dato importante, antes, porque ya se me está acabando el tiempo, es presentarles algunos datos del informe anual de seguimiento de los comités hospitalarios de bioética. ¿Sí? En este sentido, nos presentaron 544 comités hospitalarios de bioética su informe y esto representa un volumen relativamente reducido, alrededor del 52% del el volumen esperado de informes anuales de actividades. Y en la entidad tenemos 56 comités hospitalarios de bioética, 56 nos presentaron el informe de los 94 que les correspondía. Se estima de estos informes recibidos, de los 544, una participación alrededor de 4,200 integrantes.
también son integrantes multidisciplinarios y en ese sentido los comités hospitalarios de bioética nos reportaron el haber recibido la evaluación de 241 solicitudes de análisis de casos. Muchas de ellas no necesariamente correspondían a los rubros que les he citado anteriormente. Y dentro de los temas pues, más solicitados o motivos de la solicitud, encontramos lo siguiente. A los comités hospitalarios de bioética les presentaron consultas relativas a casos de pacientes no potentes para tomar decisiones, cuidados paliativos, dilemas relacionados a transfusiones en pacientes testigos de Jehová, también en el proceso de donación y trasplante de órganos, embarazo en adolescentes, interrupción del embarazo, malformaciones congénitas, no reanimación pulmonar, cardiopulmonar, obstinación terapéutica, orientación sobre tratamientos muy costosos o de dudosa eficacia, rechazos a tratamiento, revisión del contenido o la aplicación de consentimiento informado, supresión del soporte vital avanzado, voluntad anticipada, que estos son los temas que mayormente fueron solicitados a los comités hospitalarios de bioética para emitir, insisto, una opinión no vinculante. Ahora bien, los objetivos principales que persiguen estos comités hospitalarios de bioética en el respectivo establecimiento de atención médica es asesorar tanto a nivel del personal de salud, al personal del establecimiento, al personal directivo, a los familiares, a los pacientes, fungir como este foro para permitir la reflexión, la deliberación desde el punto de vista bioético y también, bueno, promover la participación de la población en estos pues, procesos de deliberación. Y al respecto, pues, insisto, nos corresponde fomentar esta participación de los familiares y de los pacientes en torno a la consulta hacia los comités. Y ya para concluir, algunos desafíos que hemos identificado en torno a ambos tipos de comités, será necesario fortalecer y renovar los esquemas de seguimiento, de tal manera que podamos identificar cuál es la problemática que está viviendo cada uno de los comités y de qué manera podemos solucionarlo, apoyarles para un mejor desempeño. Este proceso y apoyo para fortalecer la capacitación y formación de los integrantes, tanto de comités de ética en investigación, para el caso de la revisión ética de las investigaciones, así como para los comités hospitalarios de bioética, para que tengan mayores herramientas en cuanto al análisis y deliberación en torno a los dilemas bioéticos en la atención médica. También tenemos el propósito, y esto antes de que concluya el año lo vamos a emitir, un primer reconocimiento hacia aquellos comités hospitalarios de bioética que presentaron ininterrumpidamente sus informes anuales de actividades en los últimos 4 años. Nos parece que también puede incentivar el interés de continuar presentándolos y en su momento también a través de las instituciones de educación superior poder buscar este mecanismo que les reconozca su participación en los respectivos comités. Y asimismo nos interesa incrementar el acercamiento con los usuarios de los comités, esto es el caso, sea el caso de investigadores, profesionales de la salud, para conocer pues cómo están funcionando estos comités, cómo ven a estos comités, cuál es el contexto que ellos identifican en los comités para en su caso también fortalecer su desempeño. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Espero que la información que he proporcionado sea de su interés y también si hay, sé que es demasiada información, a lo mejor fue un poquito rápido, pero la intención es pues darles a conocer un panorama general y si hubiese alguna pregunta en específico, quedo atenta. Gracias, doctor Ramos. Muchísimas gracias a la maestra Arely Cerón. De hecho, si tiene usted acceso al chat, creo que hay un par de preguntas que usted pudiera atender directamente. Y mientras se revisa, yo quiero agradecerle muy puntualmente a la maestra Cerón por esta importantísima sesión que nos ha facilitado la información. Como ustedes ven,
me gustaría ratificar la relevancia que tiene los aspectos normativos. La Comisión Nacional de Bioética cuenta con un capital humano con alta preparación y que además tiene toda la disposición para poder orientar en el cumplimiento de estos aspectos normativos. De tal manera que ya una vez que era una de las preguntas, que ustedes vieron los datos de la maestra Cerón, y los equipos que están, de hecho, atendiendo directamente a los comités estatales de bioética, a los comités de investigación, a los comités hospitalarios, tienen una atención muy puntual y expedita. Por ello, yo les invitaría a que se acercaran en cuanto a la parte normativa concierne a la Comisión Nacional de Bioética y que de esta forma pudieran entonces solventarse algunos de estos planteamientos. Le dejo el uso de la voz a la maestra Cerón para que atienda las preguntas del chat, por favor. Gracias, doctor Ramos. Veo que Juan Carlos Hernández nos pregunta si en su papel de coordinador de enseñanza e investigación en el hospital donde labora puede ser integrante de alguno de los comités. Le recomendamos que no lo sea. En este sentido que platiqué durante la ponencia de la autonomía en la toma de decisiones de ambos comités. Sabemos que también a veces probablemente usted tenga mayor preparación en el tema de bioética y que a veces ese es uno de los elementos por los cuales ustedes prevén su participación. Sin embargo, en lo posible, les recomendamos que no sea integrante del respectivo comité. Pueden tener, esto también no lo cité durante la ponencia, pero ustedes también pueden invitar a expertos externos para ambos tipos de comités, bajo el entendido que probablemente no cuentan con la infraestructura y el personal suficiente para integrar los comités, y ustedes pueden allegarse de estos expertos externos. Esa es una posibilidad. Consultor, nos pregunta igual Juan Carlos, ¿qué opina de la figura de consultor bioético? No sé si nos pudieras, o si está por ahí la posibilidad de abrir el diálogo con Juan Carlos, no sé, por el tema del tiempo, pero nos pregunta qué opina de la figura de consultor bioético. Preguntaría en qué sentido el consultor bioético, como un consultor privado, un consultor independiente, o no sé qué papel se vislumbra como el consultor bioético, si nos puedes proporcionar mayor información. Sí, mire, buenos días. Buenos días. Aquí estoy. Ya le veo. La escuela chilena, ¿verdad? Propone el consultor bioético ante la dificultad en ocasiones en los hospitales de reunir al comité para las deliberaciones, ¿verdad? Entonces, me surge la inquietud por con el maestro Fernando Blolas y el maestro Vaca, ¿verdad? De la escuela chilena. Ellos en sus textos ponen o sugieren la figura de consultor bioético, incluso a nivel hospitalario público, como una primera actuación, ¿verdad? Antes del comité, pues por la premura o por la urgencia que en ocasiones hay, ¿no? Cito un ejemplo, nosotros estamos en formación del comité en mi hospital, surge un dilema de aplicación de medicamentos, no tenemos el comité, me piden una opinión, yo la emito en esa función, claro, mi opinión como digamos, consultor bioético, ¿no? Sin estar esa figura. Actualmente sí pretendo y estoy estimulando la formación de los comités de bioética en el hospital y también el de ética e investigación. Entonces, y sí, o sea, la verdad es que sí estamos preparando al grupo, ¿verdad? Y pues esa será mi pregunta, ¿no? Yo fui presidente de un comité hace varios años en el Seguro Social, entonces ahora estoy trabajando para el ISSSTE y ese es mi inquietud, pero específicamente lo de consultores, por eso que sugiere la Escuela Chilena de Bioética, ¿no? De la rapidez de la opinión, y claro, sin dejar a un lado el comité, ¿no? El comité de bioética. Gracias, Juan Carlos, por la aclaración. Bueno, es una figura relevante desde el contexto que lo planteas. No está prevista como tal en la normativa.
Sin embargo, podría utilizarse bajo este entendido que también lo refieres en aquellos establecimientos donde no se ha logrado integrar el comité. Hoy la normativa para ambos tipos de comité señala que si en el establecimiento no se ha podido integrar un comité hospitalario de bioética, se busque en algún otro establecimiento donde ya están integrados. Pero también entiendo que si hay algún experto en bioética en la institución, en el establecimiento, pues esa figura la podría estar estaría funcionando como este consultor bioético. Por supuesto, se prevé que en la integración de los comités no hay una remuneración económica, es completamente honorífica la participación y me parece que con esta finalidad de arraigar la bioética, sí puede utilizarse esta figura como lo señalas. También nos pregunta Gracias. Brenda Yuridia, por nada, Juan Carlos. Si los comités pueden estar implementados en las jurisdicciones sanitarias o necesariamente en hospital, porque los ejemplos se habla mucho del hospital. Los comités, si se refiere a los comités de ética en investigación, estos pueden funcionar en hospitales, en universidades o también en lo que se autodenominan como centros de investigación privados que conducen exclusivamente ensayos clínicos de la industria farmacéutica o estudios de bioequivalencia. Ese es como el ámbito. Para comités de ética en investigación no se prevé la participación en jurisdicciones sanitarias porque únicamente se podían integrar y funcionar donde se realiza investigación. Entonces, si la jurisdicción sanitaria realiza investigación, sí estaría prevista esa integración de un comité. Si únicamente lo requieren para conocer cuánta investigación se hace, controlar la investigación en la jurisdicción, no requieren un comité de ética en investigación para ello. Y para el caso de los comités hospitalarios de bioética, sí exclusivamente se integran en hospitales. De ellos, no, hasta el momento no hay alguna otra figura propuesta, porque están enfocados en los dilemas bioéticos en atención médica. ¿Qué más nos pregunta? Y bueno, una última pregunta, porque no sé el tema del tiempo, doctor. Creo que el siguiente ponente, me da pena. En el caso de ensayos clínicos, nos preguntan que son sometidos a un CI y no fueron sometidos a la COFEPRIS. ¿La Conbiótica realiza alguna recomendación a los centros de investigación o los CIs, específicamente investigación en centros universitarios? Sí, nosotros exhortamos a que el cumplimiento de la normativa pues siempre se lleve a cabo. Entonces, todos los ensayos clínicos, aparte de la aprobación del CI, del Comité de Ética de Investigación, deben ser autorizados por la COFEPRIS. La COFEPRIS sí tiene un proceso de vigilancia y también posibilidades de sanciones. La Ley General de Salud especifica estas posibilidades de sanciones en el caso de que los visiten, aún siendo una universidad, y identifiquen que están llevando a cabo una investigación que no fue autorizada. Bueno, hay sanciones hacia el investigador, hacia el establecimiento, hasta la posibilidad de cerrarlo. No es para asustarlos, ni mucho menos, sino que ustedes tengan pues, previsto que es necesaria la autorización de la COFEPRIS para los ensayos clínicos. Y Creo que son todos los creo que puntos, todas. maestra. Le agradecemos muchísimo a la maestra Arely Cerón por su disposición para ilustrarnos sobre este tema. Creo que se generarán ya muchos nexos por parte de los asistentes para que no solo se establezcan comunicaciones más directas con la bioética, sino que se pueda entender la relevancia de la normatividad con la asesoría que ustedes puedan seguir aportando. Un extensivo saludo a todos los colegas de la Comisión Nacional de Bioética, agradeciendo la gentileza de su apoyo en todos los eventos académicos y de capacitación que hemos desarrollado. Muchísimas gracias, maestra Cerón. Le agradecemos mucho su atención. Gracias a usted, doctor Ramos, y a la maestra Gaby Pineda. Les pongo mi correo en el chat por si hay dudas posteriores. Hasta luego. Por favor, Gracias. muchísimas gracias. Muy buen día.
Estimados compañeros, vamos a continuar con el maestro Rodolfo Torres, que ya se encuentra presente. Le pediríamos, bienvenido Rodolfo, muchas gracias. Si tenemos ya alguna presentación, si se va a hacer uso de ella, podemos irla subiendo y mientras tanto me permito presentar al maestro Rodolfo Torres Gutiérrez, quien ha hecho un extraordinario trabajo desde la perspectiva no solamente gubernamental, sino social, en lo que se refiere a inclusión y desde la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco, ha hecho también importantes contribuciones que él nos hablará de la relevancia de este vínculo sobre la bioética y la discapacidad. Sin más preámbulo, le agradezco a Rodolfo su disposición que siempre ha tenido para colaborar con la Comisión Estatal de Bioética y que nos pueda ilustrar sobre este tema en el cual tiene mucha experiencia. Muchas gracias, Rodolfo, y bienvenido. Adelante. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. También muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan esta mañana. Precisamente me da mucho gusto el compartirles algunas reflexiones e ideas sobre esta relación entre bioética y discapacidad. Les platico un poco desde dónde genero estas reflexiones, tanto individuales como de las colectividades en las que un servidor participa. Tengo formación como antropólogo, formación también como eh, desarrollador de contenidos en el ámbito de la comunicación y también en las ciencias sociales. Y soy miembro de la comunidad sorda del estado de Jalisco. La lengua de señas es mi lengua materna. Desde muy pequeño he tenido el privilegio de estar en el ámbito de las organizaciones civiles para la dignificación de la cultura sorda y la lengua de señas, y en ese camino vamos también conociendo distintas expresiones de varios colectivos, todos ellos entendidos desde este macro concepto que es el de discapacidad. Y bueno, lo que hoy se va a presentar va mucho en el sentido de las ciencias sociales, la antropología y aspectos de orden cultural que no pueden ser soslayados, sobre todo en áreas como lo son la medicina o las ciencias de la salud en general, ya que tienen un peso cada vez más importante. Y entender también que conceptos o situaciones como la dignidad, los derechos humanos, el respeto a la diversidad sociocultural también pueden tener una aplicación práctica en el terreno de las ciencias de la salud. Y bueno, me gustaría comenzar con este tema sobre cómo hemos identificado que esta palabra o este concepto de discapacidad se ha entendido a lo largo de la historia. Aquí es fundamental identificar tres grandes paradigmas, tres grandes formas de entender a la discapacidad. Tenemos la del modelo tradicional, tenemos la del modelo médico y la del modelo social. Cada una dándose de manera subsecuente, y hoy por hoy siguen convergiendo estas tres grandes ideas, estos tres grandes paradigmas. Sí me gustaría mucho iniciar esta presentación pensando que la discapacidad, ponerlo sobre la mesa, no es una enfermedad, no es una cuestión que deba ser corregida, normalizada, para que quienes la estén viviendo puedan acceder a los privilegios de quienes no tienen discapacidad. Y digo privilegios entre comillas. Aquí más bien nos gusta pensar a nosotros, nosotras, quienes estamos en esta agenda, que la discapacidad es una característica más del ser humano. Es una experiencia humana que siempre ha estado, está y lo seguirá estando. Y regularmente la discapacidad se presenta no de una manera buscada, es algo que sucede en algunas personas desde el nacimiento, en algunas otras desde los primeros momentos de vida, y así podemos irnos hasta las edades más adultas o a la vejez, donde de manera inesperada hay personas que llegan a tener una experiencia de discapacidad. También es relevante comentar que la discapacidad para nosotras y nosotros no es un tema propio de quien lo vive, no es un tema
exclusivo de quien lo experimenta en carne propia. Para nosotras y nosotros, la discapacidad es un tema de orden social, es un tema de orden público. Todas y todos no estamos exentos a poder desarrollar la discapacidad, ya sea de manera personal, sí, o de manera muy cercana con algún familiar. Simplemente revisemos, por ejemplo, el caso de quienes todavía tenemos padres, ¿no? Que son personas mayores, o algún hijo o hija, o la pareja, o algún hermano, algún familiar. El tener a una persona con discapacidad de manera cercana incide en todos los ámbitos de nuestra vida, en el personal, en el económico, en el emocional, porque nos vamos dando cuenta que esta población sigue siendo invisibilizada, excluida y presa de infinidad de prejuicios, infinidad de estigmas y sobre todo desde un enfoque capacitista. ¿Qué significa esto? Ustedes saben, nuestra sociedad se edifica sobre ciertos ideales, sobre ciertas convenciones, que luego estas convenciones hacen que llamemos normal o anormal algunas situaciones o algunas personas, y el enfoque capacitista entiende a la experiencia humana desde las capacidades, desde la productividad que los seres humanos podemos generar. Entonces, si tú no tienes ciertas capacidades o si tú no eres de cierta forma productivo como nuestra sociedad espera que seas, pues eres una persona que se convierte en una carga, se convierte en un problema, se convierte en algo indeseable. Este enfoque capacitista es un gran enemigo para la agenda de inclusión y derechos humanos porque desconoce la diversidad funcional de los cuerpos, desconoce la diversidad sensorial, cognitiva de las personas y desconoce que precisamente la pluralidad de nuestras corporalidades y de nuestros sentires y de nuestras formas de ser, pues prácticamente no existe. Entonces, así como de pronto hablamos o hemos escuchado hablar que los grupos feministas dicen, es que el sistema heteropatriarcal, el sistema machista, o que de pronto escuchamos a los movimientos que buscan la dignificación de los pueblos originarios y dicen, sí, es que vivimos en una sociedad eurocéntrica, en una sociedad racista, o escuchamos también a los jóvenes, ¿no? Que en estas movilizaciones juveniles, que de pronto dicen, sí, nuestra sociedad tiene un enfoque adultocentrista, donde se desconoce y se juzga a quienes somos jóvenes o quienes somos niñas, niños y adolescentes. Todos estos elementos de una sociedad opresora, una sociedad que maneja relaciones de poder verticales, donde hay alguien arriba y que incide sobre quien está abajo, o incluso estas cuestiones de una sociedad capitalista, neoliberal, donde el poseer es mucho más importante que el ser y el compartir y el generar comunidades, pues va hermanándose con este enfoque capacitista que estamos comentando, ¿no? Cómo la sociedad sigue pensando de manera automática e inconsciente que quienes somos distintos desde nuestros cuerpos y nuestras funcionalidades, uno, somos menos personas, dos, somos una carga, somos cero productivos y por ende, pues es algo indeseable. Este enfoque no es fortuito y precisamente hoy por hoy tenemos estas tres grandes paradigmas que convergen. Vamos con el primero, es el enfoque tradicional. Este enfoque nos dice que la discapacidad puede ser entendida como resultado de alguna intervención mística, mágica, divina. Este enfoque es el más antiguo. Curiosamente, aunque nos sorprenda, sigue existiendo hoy por hoy. Hay muchas familias en nuestro estado, sobre todo de todos aquellos contextos donde no circula la información, donde se sigue pensando que la discapacidad es producto de algún karma, de algún pecado, de algún castigo que Dios manda sobre la familia o sobre la persona que la vive porque en vidas pasadas no tuvo un comportamiento adecuado. También hay gente, y es importante señalar que este entendido tradicional muchas veces se da de manera muy automática, no es algo que cuestione mucha gente, es algo que se siente, que se cree, que se hereda de generación en generación.
o incluso, y esto lo vemos también en personas con cierto capital intelectual, con cierto capital económico, capital social, que siguen pensando esto, que la discapacidad es una cuestión de Dios, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, también nos alude a que para muchas personas, cuando nos topamos con alguien con discapacidad, decimos, y ustedes me dirán si no, ay, es que son ángeles que nos manda el Señor, son ángeles que nos manda la vida para enseñarnos a nosotros, a quienes sí estamos completos, entre comillas, a valorar la vida. Y son ángeles, y de pronto este entendido divino, que es distinto a uno demoníaco, ¿no? Porque también existe, este orden divino de pronto nos hace deshumanizar a la persona con discapacidad. Y de pronto hay gente que simple y sencillamente los admira, las admira porque no ven, o porque no caminan, o porque no escuchan, o porque tienen síndrome Down. A ver, momento. Esas son características, son condiciones de la existencia de estos seres humanos. El hecho de divinizarlos, por eso, nos hace restarle esa carga humana que tienen por ser simplemente seres humanos. Son personas con ideales, con sueños, con defectos, con virtudes, con temores, con ganas de experimentar el mundo, como lo haríamos cualquier persona, con ganas de ejercer su sexualidad, con ganas de experimentar, de tomarse una cerveza, pero el entenderlos como seres divinos o angelicales, pues hace que ellos mismos puedan llegar, puedan comprarse esa idea y puedan verse limitados, puedan verse muy cerrados a tener experiencias humanas significativas. Desde este enfoque tradicional, también se ha entendido que la discapacidad es esta condición que detona morbo, que detona curiosidad, que detona extrañeza. Y esto tiene algo interesante porque mucha gente en su vida, y podemos hablar de personas que tienen 30, 40 años, en su vida han convivido con alguien con discapacidad. Y su único referente es lo que se ve en televisión, lo que se ve en películas, lo que se ve en redes sociales, lo que se aprendió, lo que me dijeron en la escuela o con mis amistades. Y mucha gente piensa que la discapacidad, pues, es propia de esos seres que tienen habilidades extraordinarias, que sirven para la detonación de la curiosidad, del morbo, del miedo. Y estas ideas se potencializaron mucho en el pasado, sobre todo en este tipo de espectáculos, en este tipo de circos, donde se hacía apología a la extrañeza. Aquí también podemos notar un proceso de cosificación. No se ve al ser humano, sino que se tiene un objeto lucrativo, un objeto de culto, un objeto de extrañeza. Pasando al siguiente modelo, que es el modelo o paradigma de tipo médico, pues nos quitamos toda esa carga mágica, cultural, social que se hereda y que es muy antigua. Y este enfoque médico, si bien ya no la tiene algunos aspectos que nos conviene el reflexionar y el criticar en un buen ejercicio de análisis. ¿Por qué? Este enfoque médico durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, veía la discapacidad como un defecto, como un trastorno, y en el argot, en el léxico de las comunidades médicas, incluso se sigue hablando, ¿no? Esta persona tiene cierto trastorno, esta persona tiene cierta condición mental, ¿no? Tiene cierta psicopatía, esta persona tiene un defecto, tiene una limitante, y en el argot médico tiene sentido. Pero cuando esos conceptos o esas palabras las trasladamos a una cuestión personal, emocional, familiar, llegan a demeritar la experiencia de quien tiene discapacidad y de la propia familia. Imagínate tú que durante toda tu vida, desde que eres un niño o una niña, te están diciendo y te tratan como enfermo, como limitado, limitada, como trastornada, como alguien que no puede hacer nada por su propia cuenta. Llega un punto donde esa persona se casa con esas ideas y se ve limitada por sí misma, se ve condenada a sí misma a no encontrar otras posibilidades, como si el mundo se redujera a esta cuestión capacitista.
Perdón. Otra cuestión propia del sector salud, o que atribuimos al sector salud, es entender que la discapacidad es un tema exclusivo de médicas, médicos, enfermeros, enfermeras y de estos espacios. Y con esto no quiero decir que no sea un sector importante, es muy importante, de los más importantes, tan así que en toda nuestra legislación se habla sobre el derecho a la salud, a una salud digna, a una salud que reconozca, que me reconozca como un ser diverso, pero no es el único eje, porque esto hace que en educación ya no hablemos del tema, esto hace que en cultura, en deportes, en infraestructura y obra pública ya no hablemos del tema, en política, en medios de comunicación, en los demás ámbitos de la vida humana, ya no se empieza a hablar del tema porque culturalmente lo relacionamos con sector salud, lo relacionamos con doctores y párale de contar. Entonces, este enfoque médico, que si bien no cae en esta polarización de los ángeles y demonios y de cuestiones míticas, corre el riesgo de que para muchas personas sea el único enfoque válido para entender la discapacidad y por ende reduce la importancia social, la importancia pública del tema. Desde el enfoque médico también se ha desarrollado, como una de sus ramitas, una postura tecnocentrista. ¿Qué significa esto? Donde la discapacidad se aprecia como una condición que es solucionada con tecnología, es solucionada con procesos curativos, procesos normalizadores, procesos correctivos, como si esa fuese la única forma de volverle a dotar humanidad o de volverle a dotar de normalidad a quienes viven una experiencia diversa. ¿A qué voy, por ejemplo? Tenemos el caso de una persona con movilidad reducida, a lo mejor perdió una pierna, entonces de pronto pensamos que con una prótesis y una silla, se la damos, ya está. Aparentemente esa sería la solución, pero les invitamos a que vayamos más allá. Si esa persona de pronto quiere ir a alguna plaza, quiere acudir a alguna avenida, se va a topar con un gran problema, porque ni la plaza ni la avenida cuentan con rampas, ni la plaza ni la avenida cuentan con condiciones de accesibilidad para que esa persona usuaria de la silla o de la prótesis pueda manejarse de manera independiente. Entonces, la solución tecnocentrista no es la clave. Sí, la tecnología facilita, ayuda, promueve la autonomía, pero no podemos quedarnos nada más ahí. Tenemos que generar condiciones en los 360 grados para que la persona que vive la discapacidad y quienes estamos en los distintos espacios públicos sepamos de esa diversidad y que al momento de poder vivirla o de poder tenerla muy cercana, pues también tengamos la seguridad de que tendremos caminos de desarrollo y de dignidad. Otro caso, por ejemplo, tecnocentrista, perdón, puede ser, por ejemplo, el que viven las personas con alguna discapacidad auditiva. A veces pensamos que con la cuestión del implante coclear ya se resolvió el problema. Hoy por hoy hay muchas personas con discapacidad auditiva que se someten a complicados procesos quirúrgicos, ¿no? Como lo son los implantes cocleares, y de pronto la persona empieza a tener referentes del mundo sonoro, pero no le puede atribuir, por su propia experiencia, significado al sonido, significado a lo que está recibiendo su oído, su sentido auditivo. Entonces, ese estrés, esa frustración de no entender lo que estás recibiendo, pues te genera serios problemas. Entonces, reiteramos, esta parte tecnocentrista, esta parte correctiva que muchas personas y muchos especialistas de décadas atrás han promovido, pues no es la clave. También desde este enfoque médico se abre otra ramita, al igual que el tecnocentrista, y es la de la asistencia social, donde se piensa que la discapacidad, al ser un problema individual de quien lo está viviendo, no de la sociedad, sino de la persona que lo está viviendo, pues se generan espacios reservados, exclusivos, para que esas personas solamente se queden ahí,
para que esas personas no salgan. De pronto tenemos albergues, tenemos centros de salud mental, antiguamente mal llamados manicomios, por ejemplo, o de pronto tenemos lugares donde se meten ahí a las personas con discapacidad, no importa su condición, no importa que cada una sea distinta, y los reservamos. Muy parecido al proceso invasivo colonizador que se vivió en Estados Unidos con la llegada de los británicos, cuando identifican a toda esta diversidad étnica, la esclavizan y la ponen en un solo lugar para que el resto del territorio esté libre y podamos ocuparlo. Pasa algo muy similar con esta comunidad. Y ojo, no quiero decir que esté mal el que pueda haber parámetros o condiciones de accesibilidad, por ejemplo, que en el estacionamiento haya lugares reservados o que haya rampas o que haya elevadores, no. Más bien el hecho de pensar que estas personas solo pueden estar en un espacio y no salir de él es lo que podemos cuestionar. Y vaya, la asistencia social es importante para las personas con discapacidad, pero también puede ser importante para cualquiera de nosotros. No debe ser el único lugar donde puedan ser destinadas. Hasta aquí podemos entender entonces que la discapacidad es, más allá de una experiencia humana, más allá de una condición humana, socialmente, culturalmente, es una construcción social. Es una idea o un conjunto de ideas, un conjunto de imágenes, como las que hemos visto hasta este momento, que hemos aprendido, heredado y reproducido. Y como son ideas que están en nuestra mente, esas ideas condicionan nuestro comportamiento y nuestra relación con quienes las usamos para interpretarlos. Entonces, el darnos cuenta de este proceso simbólico, cultural, nos permite el poderlo modificar, porque no es una piedra, no es una estatua, no es algo estático, inamovible, es algo que se puede cambiar. A continuación, me gustaría mucho que pusiéramos atención muy detallada en las siguientes imágenes, que distan de las anteriores, del modelo tradicional y el modelo médico, y nos hablan del tercer modelo, el modelo social o el modelo de los derechos humanos. Esta perspectiva, este conjunto nuevo de ideas sobre la discapacidad es relativamente joven, es reciente. Se da a finales de los años 70, a principios de los 80, y vemos cómo las personas con discapacidad salen a las calles, las familias de las personas con discapacidad salen a las calles y dicen, aquí estamos, somos diferentes, somos diversos, pero no somos menos en dignidad. Somos igualmente válidos, igualmente valiosos, igualmente dignos que cualquier otra persona. Entonces, esta salida a las calles nos permite visibilizarlos, nos permite escuchar sus discursos, sus narrativas y sobre todo nos permite evidenciar la estructura social en la que nos encontramos. Una sociedad que los tilda de enfermos, los tilda de trastornados, los tilda de objetos de asistencia social u objetos de lástima. Este tercer enfoque hace que las personas con discapacidad desarrollen su agencia social. ¿Qué quiere decir esto? Su poder de decidir, su poder de expresarse, su poder de transformar los entornos como lo haría cualquier persona convencional. Y entonces aquí hablamos de una agenda más diversa. Hablamos de educación, hablamos de la propia diversidad que existe desde la discapacidad. Porque para mucha gente discapacidad es ese loguito azul de la sillita de ruedas. Cuando tenemos realidad de necesidades, de experiencias, de testimonios. Esta fotografía, por ejemplo, me parece muy valiosa. Nos habla de las personas con síndrome Down, que regularmente, desde este enfoque tradicional, pues la gente dice, sí, son niños chiquitos, son personas muy lindas. A ver, momento. Las personas con síndrome Down son personas neurodiversas. Tienen una discapacidad intelectual. Cada persona es diferente. Cada persona tiene una personalidad distinta y cada persona tiene cualidades como cualquiera de nosotros tenemos, ¿no? También hablamos de cuestiones de género, por ejemplo. Las interseccionalidades, cuando se cruzan con la discapacidad, adquieren ciertos matices que necesitamos atender y visibilizar, porque si no se convierten
en huecos o en terrenos fértiles para la violación de derechos humanos. Por ejemplo, una mujer con discapacidad es 8 veces más vulnerable y 8 veces más violentada que una mujer sin discapacidad. Y eso es decir mucho. Imagínense, hoy por hoy los feminicidios y la violencia contra las mujeres va a la alza. Las mujeres con discapacidad son 8 veces más violentadas. Entonces es importante atender esa interseccionalidad. Lo mismo pasa con las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Como grupo etario, cuando se mezclan con discapacidad, o con los indígenas cuando se mezclan con discapacidad, o personas de la diversidad sexual cuando se mezclan con la discapacidad. Y así nos podemos ir. Lo mismo sucede con quienes viven en la zona metropolitana y quienes viven en zonas rurales. Quienes están en zonas rurales están más expuestos a más situaciones violentas. Entonces estamos viendo que es una agenda diversa, es una agenda que nos lleva a muchas cosas. Y esta imagen es por demás reveladora. Esta imagen nos habla de una estampa cotidiana, ¿no? Quizás en una obra, en un proyecto de arquitectura. Estamos viendo a 2 ingenieros con discapacidad. Estamos viendo una arquitecta, mujer. Y los 3 están liderando un proceso. Desde el enfoque médico o desde el enfoque tradicional, esto sería inadmisible. Desde el enfoque machista es inadmisible. ¿Cómo va a haber una mujer arquitecta? ¿Cómo va a haber un ingeniero en una silla de ruedas? No, ese señor es para que se quede en su casa. Momento. El hecho de que la persona tenga un funcionamiento distinto al convencional no significa que sea una persona impedida. Es una persona que tiene habilidades y que puede desarrollarse como cualquier otro. En ese desarrollo utiliza otras formas, simplemente eso. Y desde luego hay personas con discapacidad que quizás necesiten, ¿no? de cuidados permanentes, porque no pueden moverse absolutamente nada. Bueno, ahí tenemos otras consideraciones. Cada caso de discapacidad es único, es irrepetible. En el caso de las personas con una discapacidad severa, por ejemplo, ahí tiene un papel fundamental quien se presenta como cuidador o cuidadora, que si bien es una persona sin discapacidad, enfoca su vida, su energía, su tiempo al cuidado de esa persona, al cuidado integral. Existe, existe. Y hay personas que no pueden mover ni un dedo, pero simplemente con los ojos o con aditamentos tecnológicos logran el poder conectarse con el mundo, el poder escribir, el poder compartir la experiencia que están desarrollando en ese momento. Vieran la gran cantidad de testimonios que desde la discapacidad se generan. Y sí, en la discapacidad se encuentra una gran lección de resiliencia que tiene la especie humana. Y esa resiliencia también la podemos encontrar en otras comunidades y en otros contextos. Pero en este particularmente, sí es fundamental el que nosotras y nosotros como profesionistas, que estamos al servicio de la ciudadanía, que estamos al servicio de las personas, también asumamos este tipo de reflexiones desde lo personal. Porque de pronto se nos olvida que somos personas, porque nos casamos con la profesión y nos casamos con la identidad y la jerarquía que nos da esa profesión. Y así lo dice un gran sociólogo, Pierre Bourdieu, ¿no? En el oficio del sociólogo o en el trabajo de las y los intelectuales, donde de pronto adquirimos ese papel de quien está al frente, de quien sabe, de quien resuelve, y se nos olvida que también somos personas. Entonces, es crucial que también hagamos este ejercicio. Aquí, todo esto que estamos presentando no es un invento de un servidor o cosas que estamos fraguando desde los colectivos. Todo esto está estipulado y asentado en distintos acuerdos internacionales. El más importante es la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, lo cual pueden consultar, está de uso libre y gratuito en Google. Este documento, México fue uno de los promotores para que existiera, y en nuestro país y en el estado de Jalisco, el documento tal cual se presentó se asume como ley. Tiene un carácter vinculante. Entonces, es valioso que lo tengamos en cuenta, que lo consultemos. También tener en cuenta que en Jalisco viven poco más de 600,000 personas con alguna discapacidad,
visible o no visible, porque hay discapacidades que no se ven. Por ejemplo, las enfermedades poco comunes, por ejemplo, alguna problemática de salud mental, o simple y sencillamente alguien que usa prótesis y que no es perceptible a simple vista, ¿no? Lo curioso, lo interesante de este tema es que el 53% no radica en la ciudad. Más de la mitad de la población con discapacidad vive en zonas rurales o vive en ciudades medias o en ciudades pequeñas. Aquí algunos términos que siempre invitamos a utilizar, sobre todo porque en el argot médico, si bien sí pueden tener sentido, sobre todo para clarificar diagnósticos o entre los propios colegas, sí es valioso que cuando tú como médico, médica de cualquier área, estás con las personas con discapacidad, tomes en cuenta esta cuestión esta cuestión emocional. Y no me voy al aspecto como de cursilerías o de querer ser buena onda, no. Está comprobado desde las ciencias sociales, que puede ser un gran aliado para las ciencias de la salud, que los seres humanos somos seres emocionales. Y según nuestra emotividad o emocionalidad, podemos ir desenvolviéndonos en el entorno. Y si yo no estoy teniendo emociones o me estoy sintiendo bien en mi entorno conmigo mismo, puedo generarme problemas de salud. Entonces es un problema de salud y hay que promoverlo como tal. Vieron la gran cantidad, tristemente, de médicos o médicas que cuando le dan un diagnóstico a la familia, sobre todo si hablamos de niñas o niños con discapacidad, pareciera que están dando un diagnóstico catastrofista, donde se le dice, su hijo no camina y pues, ni modo, no va a tener oportunidades. Hay doctores o doctoras que así lo dicen. O sabe qué, pues es lamentable. Y de pronto le plantean un escenario muy negativo. Cuando el médico o médica, pues es un referente y su palabra se toma muchas veces como verdad absoluta. Entonces aquí sí es importante que desde el sector salud tengamos en cuenta esta parte social, esta parte cultural, emocional, y también conozcamos que existe un movimiento civil por los derechos de personas con discapacidad y al momento de tener a alguien, alguna familia, poderlo vincular. ¿Sabe qué? Este es su diagnóstico, pero la vida no se acaba, la vida es diversa, la vida nos da muchas oportunidades. Acérquese con esta organización, acérquese con esta institución, acérquese con estas personas para que pueda encontrar más herramientas. ¿Te fijas qué distinto al mostrar posibilidades que el cerrarnos y el pensar que es una cuestión catastrofista? Aquí básicamente es como lo que hoy queremos presentar. Y quiero cerrar con esto, que me parece muy, muy valioso, que son los principios bioéticos que aplican al momento de trabajar con la discapacidad. Una colega colombiana de la Universidad del Bosque, Claudia Marcela Rosso Reyes, nos comparte estas ideas que nos parecen muy valiosas y que pueden ser de utilidad para el sector salud e incluso para cualquier sector, ¿no? En primer lugar, respetar la autonomía. Las personas con discapacidad, si bien tienen formas distintas de hacer las cosas, o toman tiempos o ritmos distintos, siempre buscamos y siempre pedimos que se promueva su autonomía y que la persona sienta y pueda decidir. Esto es crucial. Hay papás o mamás que acompañan a la persona con discapacidad y de pronto el especialista nada más le está hablando al cuidador. Hay que respetar la autonomía de la persona con discapacidad. Siguiente, el principio de la no maleficencia. ¿Qué significa esto? Que brindemos la asistencia social suficiente y de calidad para las personas con discapacidad, dando garantía de un servicio de salud. Lamentablemente, por cómo ha sido diseñada nuestra sociedad y por este tipo de ideas que vimos al inicio de la presentación, pues discapacidad se ha encontrado con un gran mal, que es la pobreza. De por sí la pobreza por sí misma ya es un gran mal que tiene la humanidad o nuestra sociedad. Cuando se junta con discapacidad, y ya se imaginarán lo complicado. Y de pronto pensamos que es lo mismo y no. Entonces sí también brindemos, sobre todo en este momento que estamos como en una transición paradigmática, yo esperaría que a mediados o finales de este siglo estemos en una condición mucho mejor y distinta, como sucedió en su momento con las mujeres, que en los años 40 del siglo XX era impensable que hubiera mujeres al frente de instituciones, que hubiera mujeres en las universidades,
Y hoy por hoy es de lo más normal. Me gustaría y nos gustaría que lleguemos a ese punto también en el movimiento de personas con discapacidad. Aunado al anterior, pues está el principio de la beneficencia. Hay que prevenir los males o los daños que podamos generar de manera directa o indirecta. Hay que también hacer equipo con las comunidades que desde la exclusión, la opresión y la discriminación buscamos dignidad. También trabajemos el principio de la justicia para que esas personas puedan acceder desde sus posibilidades y características a los privilegios que tenemos y no nos damos cuenta, siendo personas sin discapacidad. No perdamos de vista el principio de la dignidad. Es una persona digna, sea cual sea su situación, sea cual sea su actitud, sea cual sea, es una persona digna. Y bueno, velemos por el principio de la integridad. El texto donde vienen desarrollados más estos principios se los vamos a compartir a través del doctor Ramos para que puedan darle una revisada. Y finalmente el principio de la vulnerabilidad. Hay también que reconocer, ha sido un grupo vulnerable. Ha sido un grupo al que se le han erigido barreras. No es que el grupo sea excluido. Nosotras como sociedad los hemos relegado. Entonces nos compete a nosotras y nosotros también abonar a la destrucción de esas barreras. Finalmente les comparto este protocolo para la atención, diagnóstico, clasificación y certificación de la discapacidad. Lo trabajamos el año pasado con gente de la Secretaría de Salud, de distintas instituciones públicas y privadas que atienden distintos temas de salud, nutrición, psicología, psiquiatría, deportes, también acompañamiento psicológico. Lo pueden descargar, esa es la liga, les dejo la presentación o lo pueden googlear con ese título, protocolo para la atención, clasificación, certificación y diagnóstico de la discapacidad, que si bien es del sector salud, ahí podemos encontrar varias herramientas que nos pueden servir para la vida diaria y sobre todo para que podamos brindar un servicio con estos principios bioéticos que reconocen la diversidad corporal, la diversidad neurológica o neurodiversidad y también la relación con las familias. Y también les dejo este documento, con este cierro, Programa Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad 2019-2024, el cual también se trabajó el año pasado. Y aquí se trabajó con distintas organizaciones civiles, con quienes llegamos a un consenso, con quienes estamos fortaleciendo este enfoque de derechos humanos, con una lógica local, que eso me parece muy, muy valioso, con representantes de las 12 regiones de Jalisco, y que contempla las distintas condiciones y realidades. Todo ello hacia la dignidad y todo ello a cuestionar cómo nuestra sociedad se ha erigido desde este modelo estandarizado, ¿no? Este modelo que venimos arrastrando incluso desde el medievo o desde el Renacimiento, ¿no? Plasmado en este dibujo, donde pensamos que el hombre es la medida exacta de todas las cosas, donde el hombre es la divina proporción del mundo. Y pues yo me cuestionaría, ¿no? Y les invito a que también lo cuestionen. ¿Por qué el hombre y no el ser humano? Contemplando también a las mujeres. ¿Por qué ese cuerpo y no otros? ¿Por qué esas suposiciones cuando es evidente que las personas somos distintas? A todos nos gustan cosas distintas. Entonces es importante que empecemos a romper este molde del hombre del Vitruvio, con el cual también se hicieron las calles, los edificios, los procesos humanos y las convenciones que hoy llamamos normalidad. Con esto yo cerraría mi intervención, esperando alguna retroalimentación en caso de que exista la misma. Regreso con usted, doctor Ramos, agradecido por invitarnos a formar parte de este importante espacio que incide en la promoción y búsqueda de derechos humanos. Muchas gracias al maestro Rodolfo Torres Gutiérrez. Ustedes nos han enseñado mucho a propósito de la inclusión y no puede generarse un espacio hablando de bioética sin ustedes, sin todos como en este proceso de aprendizaje referente a la empatía. A mí me gustaría hacer una ratificación de los importantes conceptos que nos ha compartido el maestro Rodolfo, pero además orientándolos, perdón, no solamente a los aspectos de la ética y la bioética, sino a lo que he denominado la empatía social. Creo que estos procesos nos permitirán aprender a cómo convivir en una sociedad más justa y más equilibrada. Y me gustaría preguntarle de forma directa algo que puse en el chat,
El contexto de la pandemia ha dejado una mayor evidencia de estas diferencias a las comunidades vulnerables. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han vivido en esta situación de pandemia y cuáles son las recomendaciones que se harían que me parecen muy importantes para la audiencia? Gracias. Muchas gracias, doctor Rodrigo. Efectivamente, la contingencia ha venido a cambiar muchísimas cosas en la agenda de inclusión a personas con discapacidad. Existen varias problemáticas, puntualmente señalaré algunas y cómo se han ido resolviendo. Por un lado, el hecho de que no se cuente con información accesible ha sido muy complicado para las personas con discapacidad y sus familias. Hemos trabajado desde el gobierno estatal con apoyo de organizaciones y universidades para generar materiales accesibles en lengua de señas, audioguías para que las personas con alguna discapacidad auditiva, el primer caso lengua de señas, o visual en el segundo caso, puedan acceder y comprender las normas de seguridad sanitaria, de sana distancia, pero desde su realidad. Por ejemplo, a las personas ciegas, ¿no? Invitarlas a utilizar guantes, porque para ellas el tacto es fundamental, ¿no? O las personas sordas, por ejemplo, promueven mucho el uso de cubrebocas transparentes o estas caretas, porque para ellas la lectura facial y de labios es crucial para poder acceder a la información o a ciertos contextos. También en esta generación de materiales nos hemos dado cuenta de que las personas con alguna discapacidad intelectual necesitan de rutinas que venían trabajando en la escuela o en las asociaciones y que por el cierre de lugares varios, pues vieron afectadas esas rutinas que les daban estabilidad, tranquilidad. Entonces se han generado materiales para que desde casa, uno, se les explique qué está pasando de una manera clara a través de cuentos, a través de videos ilustrativos, a través de imágenes y también la generación de nuevas rutinas en casa. Esta parte también es muy, muy focalizada a ellos y también el promover que haya una buena salud mental, porque la salud mental cuando se descuida puede ir detonando según cada caso, alguna condición de discapacidad psicosocial. El encierro, el aislamiento, la ansiedad, el temor, en mucha gente ha generado crisis nerviosas o ha generado ideaciones suicidas. Entonces también ahí hay que generar todo un acompañamiento. En Jalisco se lanzó la línea 075, que es de acompañamiento emocional. Es una línea totalmente gratuita que atiende a toda la población, incluida las personas con discapacidad, para la cuestión de crisis, la cuestión de ideaciones suicidas y demás. Entonces, aquí es importante que conozcamos que existe este servicio, la 075, y también se contempla en este mismo servicio la cuestión de violencia de género, porque la violencia de género también ha incrementado al tener a la gente en casa. Otro aspecto que se ha trabajado en este contexto de la contingencia es el desarrollo de video call center. ¿Qué significa eso? Generamos un dispositivo para que personas sordas que no pueden agarrar el teléfono para el 075 o no pueden agarrar el teléfono para solicitar una despensa o avisar de alguna emergencia, la persona se comunica a unos teléfonos que tenemos en la dirección. Son teléfonos que se conectan a una aplicación de WhatsApp. Inmediatamente se establece una videollamada. Y esa videollamada es atendida por personas capacitadas en lengua de señas, intérpretes profesionales, y están atendiendo a la persona sorda. Este tipo de mecanismos pues, han surgido desde la necesidad, desde la emergencia, desde la creatividad, y es necesario que los vayamos fortaleciendo. También hemos consolidado una plataforma de comunicación con 230 organizaciones civiles para que ellos y ellas, gracias a las familias y a los especialistas que están ahí, podamos ir atendiendo a la gente con discapacidad desde la repartición de despensas, por ejemplo, o para que nos hagan de nuestro conocimiento como gobierno estatal de problemáticas como la pérdida de trabajos. Vieron la gran cantidad de empresas que empezaron a correr, literalmente correr a gente con discapacidad porque las consideraron como grupo riesgo. Cuando, ojo, aquí el grupo riesgo no es que tengas una discapacidad. El grupo riesgo es gente con obesidad, es gente con problemas de presión arterial, es gente que tiene a lo mejor alguna
cuestión de edad, ¿no? Personas mayores, pero el que tú estés en una silla de ruedas, por ejemplo, y no tengas las características ahorita mencionadas, no te hace grupo riesgo. Pero pensamos que, tienes discapacidad, tú vas a ser el primero en enfermarte o tú vas a ser la primera en generarnos conflictos. Entonces, hubo una serie de despidos como no tienen idea. Y de empresas serias, empresas transnacionales, ¿qué hacemos? Bueno, con el acompañamiento respectivo, con la Secretaría del Trabajo, también para que esos despidos pues, puedan ser en el marco de la ley y en defensa de la dignidad de las personas con el pago correspondiente, al tiempo de que se generan nuevas vacantes y también se alienta la generación de emprendedores. Tenemos un programa de emprendedores para que la gente desde casa, que tienen alguna discapacidad, o alguna de las mamás o esposas o esposos que por estar cuidando a la persona no puede trabajar, desde casa pueda tener también su propio negocio, su propio changarrito, su pyme, para que eso pueda también darle herramientas. Y ahorita que con esta virtualidad que de pronto no nos acostumbramos, pues ha traído también ventajas y hay que reconocerlo. Entonces, estamos como atendiendo este tipo de problemáticas. Con mucho gusto, doctor, si nos hace favor, le queremos compartir todos estos materiales que hemos trabajado desde el inicio de la pandemia hasta este día para que los conozcan las compañeras y compañeros y pues también invitarlos a que los puedan replicar y si tienen algún caso concreto identificado, pues nos lo puedan hacer saber para que podamos atenderlo. Eso es como lo que podemos platicar respecto al COVID. Por aquí alguien pregunta sobre cuál es el término adecuado, si se puede utilizar capacidades diferentes. Sí me gustaría precisar eso, doctor, si es posible. Por favor. Aquí nosotros sugerimos no utilizar el término capacidad especial, persona con capacidades diferentes, capacidades extraordinarias. A lo mejor lo usamos porque pensamos que es como políticamente correcto o que no es ofensivo. Sí resulta ofensivo por lo siguiente, porque cuando tú dices, persona con capacidad especial, pues estás hablando de todo y nada. Las personas que estamos ahorita conectadas somos especiales, somos extraordinarias y somos diferentes. Entonces, el utilizar estos conceptos para las personas que viven con discapacidad hace como que se desdibuje y se pierda que hablamos de una población con necesidades muy concretas, con demandas muy específicas y que necesitan esa visibilidad y ese entendimiento en los términos que ellos plantean. Yo tengo discapacidad, yo vivo con discapacidad, háblame como persona con discapacidad. Es este concepto de 3 palabras que les invitamos a utilizar. Persona con discapacidad, o mejor aún, llámame por mi nombre. Me llamo Roberto, me llamo Rodolfo, me llamo María, me llamo Sonia. Llámame por mi nombre. Si quieres hablar de mí o de mi grupo, háblanos como personas con discapacidad, anteponiendo este concepto complejo de persona. Porque si también decimos inválido, estamos diciendo que la persona no vale. Si decimos minusválido, estamos diciendo que vale menos. Si decimos discapacitado, estamos reduciendo a la persona al que no camine, al que no vea, al que no piense, al que no escuche. Cuando decimos persona con discapacidad, hablamos de un todo. Hablamos de personalidad, hablamos de una trayectoria, de un testimonio, hablamos de una experiencia. Entonces, aquí es la invitación para la persona que pregunta eso. Dígalo, persona con discapacidad. No es grosero, no es ofensivo. Más ofensivo sería el desdibujar una lucha civil que tiene por lo menos más de 30 años. Muchísimas gracias al maestro Rodolfo Torres por esta enseñanza que hoy nos ha compartido, además desde un proceso vivencial y de convivencia social muy puntual. Yo quisiera cerrar, aparte de agradecerle el que en efecto nos hiciera favor de compartir estos documentos para poderlos hacer llegar a todos los asistentes. Y me invita también a cerrar con una frase de Rosa Luxemburgo que no solamente trató temas muy importantes a propósito de la equidad de género, sino hablaba que podemos aspirar o debemos aspirar a una sociedad donde reconozcamos que somos humanamente diferentes, pero socialmente iguales. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias de nuevo al maestro Rodolfo Torres y les agradezco a todos el favor de su atención.
El maestro, pues no sé si quiere agregar algo más de cierre. Le dejo el uso de la voz, maestro Rodolfo, con mi gratitud por su asistencia. Agradecerle, doctor Rodrigo. Muchas gracias, agradecerle mucho esta invitación. Para nosotros es valioso que en foros de esta naturaleza y con tantos expertos y expertas podamos también platicar pues, desde lo que se hace en sociedad civil, en las ciencias sociales, la antropología. Y bueno, les dejo mi teléfono y mi correo. En el teléfono me pueden mandar un mensajito sin problema. Y pues contenta de poder platicar. Sé que hay muchos temas que quedan en pendiente siendo respetuoso de los tiempos. Agradecerle, doctor. Estamos muy contentos de formar parte de este espacio y esperemos, pues, que en próximas fechas 2021 podamos tener incluso actividades presenciales. Gracias por siempre Producción. tomarnos en cuenta. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Que tengan muy buen día y a seguirse cuidando. Hasta luego.